Hay algo escalofriante en la forma en que caen las leyendas. Los años 60 nos dieron más que éxitos inolvidables. También nos dejaron una lista de íconos del pop que se despidieron de maneras que aún desafían la explicación. ¿Fue mala suerte, oscuros secretos, o algo más siniestro acechando detrás del telón de terciopelo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas estrellas brillan intensamente y luego desaparecen en una nube de rumores? Quédate porque las historias detrás de estas muertes misteriosas te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la fama. Brian Jones, él fue la cara original de The Rolling Stones. Un torbellino de carisma, escándalo y genio musical. Brian Jones no solo tocaba la guitarra, reinventó el sonido del rock británico, y luego, casi de la noche a la mañana, desapareció. El 3 de julio de 1969, con solo 27 años, Jones fue encontrado inmóvil en el fondo de su propia piscina. El forense lo llamó muerte por desgracia, señalando las drogas y el alcohol. Pero incluso ahora, los fanáticos y amigos levantan las cejas ante esa etiqueta. Los testigos de esa noche describieron una atmósfera tensa en la finca campestre de Jones, con nuevos propietarios y viejos amigos enfrentándose. Algunos afirmaron haber escuchado gritos, otros juraron que había moretones que no coincidían con la historia. A lo largo de las décadas, las teorías de conspiración se han multiplicado como flores silvestres. ¿Fue empujado Brian? ¿Vio algo que no debía haber visto? ¿O fue que una espiral de fama y presión finalmente lo hundió? Incluso la policía de Sussex reexaminó el caso en 2009, pero no encontró nada. El misterio de la muerte de Brian Jones solo ha crecido con el tiempo, y cada fan de los Stones tiene su propia teoría. Una cosa es segura, cuando Brian se hundió, se llevó más de unos pocos secretos con él, y el mundo perdió a una leyenda cuya influencia aún se puede escuchar en la radio, hoy en día. Sam Cooke, la voz de A Change Is Gonna Come, fue silenciado en un estallido de violencia que nadie vio venir. Sam Cooke fue más que un cantante de soul, fue un arquitecto de la música moderna, un pionero que rompió barreras dentro y fuera del escenario. Pero el 11 de diciembre de 1964, Cooke fue asesinado a tiros en el Hacienda Motel, en Los Ángeles, causando conmoción en el mundo de la música. La gerente del motel afirmó que disparó en defensa propia, diciendo que Cooke irrumpió en su oficina enfurecido. La versión oficial fue que lo robaron, y luego perdió el control, pero los amigos y la familia de Sam nunca lo creyeron. Señalaron dinero faltante, ropa desaparecida y detalles que simplemente no cuadraban. Los rumores volaban. ¿Fue una trampa, un golpe de la mafia o algo más personal? El Departamento de Policía de Los Ángeles cerró el caso rápidamente, dictaminando homicidio justificable, pero los susurros de un complot más profundo nunca se han desvanecido. Incluso décadas después, el público está dividido. ¿Fue Sam Cooke una víctima del caos aleatorio o fue atacado por quién era y lo que representaba? Una cosa es segura, su música nunca se detuvo, pero la verdad completa detrás de su muerte podría nunca ser escuchada. Bobby Fuller, el hombre detrás del clásico I Fought the Law, vivió sus letras de una manera que nadie esperaba. Bobby Fuller tenía solo 23 años cuando fue encontrado muerto fuera de su apartamento en Hollywood, en julio de 1966. Estaba desplomado en su coche, con el rostro golpeado, el cuerpo empapado de gasolina. La policía dudaba entre llamarlo suicidio o accidente, pero eso no convencía a nadie que conociera a Bobby. El momento era extraño. Bobby estaba a punto de alcanzar la fama nacional, su carrera despegando. Su familia y compañeros de banda rápidamente notaron moretones y lesiones que no coincidían con una simple sobredosis o accidente. La historia pasó de extraña a francamente ominosa cuando surgieron rumores sobre los roces de Bobby con el lado oscuro del negocio de la música, malos tratos, amenazas y posibles vínculos con el crimen organizado. Los fans han pasado años juntando pistas, fotos de autopsias faltantes, declaraciones contradictorias, socios comerciales sospechosos. ¿Estaba Bobby intentando liberarse de un contrato controlador o se topó con algo de lo que no pudo escapar? Las preguntas superan a las respuestas y cada relato solo añade otra capa de duda. Al final, el último viaje de Bobby Fuller es un clásico caso sin resolver, inolvidable y tan inquietante como el estribillo de su mayor éxito, Johnny Kidd. A principios de la década de 1960, Johnny Kidd fue un pionero del rock británico, pavoneándose en el escenario con su característico parche en el ojo y arrasando en las listas con Shakin' All Over. Pero en 1966, la vida de Kidd dio un giro propio de una novela de misterio. Murió en un accidente de coche en una oscura carretera inglesa, dejando tras de sí una ola de dolor y un montón de preguntas.
Lewis. A primera vista, parecía un trágico accidente. Coches, velocidad y una noche resbaladiza, pero aquellos que conocían a Johnny nunca dejaron de indagar en los detalles. Los amigos informaron que Kidd estaba inusualmente ansioso en los días previos a su muerte. Los rumores sugerían que el accidente no fue tan sencillo como afirmaba el informe oficial. Algunos especulaban sobre manipulación mecánica, mientras que otros susurraban sobre conflictos detrás de escena en la industria musical. La misteriosa desaparición de Johnny Kidd no ha captado titulares como algunas tragedias del rock, pero siempre está ahí, acechando como una nota fantasma en una de sus canciones. Lo que está claro es que el rock and roll perdió a un verdadero original esa noche, y la historia de las últimas horas de Johnny Kidd se ha convertido en uno de los grandes enigmas sin resolver del género, dejando su eco en cada club donde las bandas aún interpretan sus himnos. Otis Redding. La voz de Otis Redding podía derretir piedra, y también lo hizo el impacto cuando se supo la noticia de que murió en un accidente de avión el 10 de diciembre de 1967. El rey del soul tenía solo 26 años, surfeando la cresta de Dock of the Bay, una canción que se convertiría en su mayor éxito solo después de su fallecimiento. El accidente, cerca de un lago helado en Wisconsin, acabó con casi toda su banda. La causa oficial se atribuyó al mal tiempo y a un avión mal mantenido, pero los fanáticos nunca dejaron de hacer preguntas. ¿Por qué una estrella tan prometedora, con tanto a su favor, abordó un viejo Beechcraft en un día peligroso? ¿Por qué hubo tan poca investigación sobre lo que salió mal? También hubo rarezas. Mensajes de radio vagos antes del accidente, cambios de última hora en la lista de pasajeros y problemas mecánicos que, según se informó, habían afectado a la aeronave durante semanas. En el aftermath, las historias brotaron como maleza. Algunos afirmaron sabotaje. Otros sospechaban de un empujón de rivales celosos o incluso de sabotaje por ganancia financiera. No hay pruebas contundentes, pero el misterio persiste. ¿Por qué terminó el viaje de Otis Redding en ese lago helado justo en el momento en que su carrera estaba a punto de explotar? El mundo perdió a una leyenda y la historia completa de su último vuelo sigue siendo tan conmovedora e inconclusa como su música. Tammy Terrell. La voz de Tammy Terrell fue el ingrediente mágico en la era dorada de Motown. Nadie armonizaba con Marvin Gaye como ella. Ain't No Mountain High Enough se convirtió en la banda sonora de una generación, pero la propia montaña de Tammy resultó imposible de escalar. Con solo 24 años, Terrell murió después de una larga batalla con tumores cerebrales en 1970. En teoría, fue trágico, pero directo. En realidad, su fallecimiento dejó a los fanáticos con una lista de preguntas inquietantes. La salud de Terrell colapsó en el escenario y rápidamente surgieron rumores sobre lo que realmente causó su enfermedad. Algunos conocedores susurraban sobre el abuso físico por parte de hombres en su vida, argumentando que el trauma contribuyó a su condición. Otros sugirieron mala gestión médica o señalaron a Motown por presionarla demasiado siendo tan joven. Hasta el día de hoy, el debate sigue sobre si su muerte podría haberse prevenido si alguien hubiera intervenido antes. La industria musical tiene una manera de enterrar secretos y la historia de Tammy Terrell no es una excepción. Su muerte sigue siendo un recordatorio agudo de cuán frágil puede ser la vida de una estrella y cuán rápidamente el brillo puede apagarse por las presiones y peligros del estrellato. Los fans todavía se preguntan, ¿tuvo el trágico destino de Tammy más de lo que revelaron los titulares? Eddie Cochran. Eddie Cochran era la carta salvaje del rock and roll, un héroe de la guitarra de 21 años que traía rebeldía a cada nota de Summertime Blues. En 1960, mientras estaba de gira por Inglaterra, el viaje de Cochran llegó a un violento final repentino en un accidente automovilístico nocturno. Él fue la única fatalidad, mientras que sus amigos, incluido el también rockero Gene Vincent, sobrevivieron con heridas. Las autoridades culparon a un reventón de llanta, una carretera resbaladiza y el exceso de velocidad. Aún así, algo en la historia nunca se sintió resuelto. ¿Por qué Eddie, el pasajero más famoso, estaba sentado en el lugar más peligroso? ¿Por qué el coche estaba lleno de equipo hasta el techo en una noche con clima traicionero? Algunos fanáticos señalaron rumores de un misterioso coche blanco que lo seguía antes del accidente. Otros se centraron en los propios nervios de Cochran. Había expresado preocupaciones sobre el viaje, casi como si hubiera tenido una premonición. Luego está el hecho de que la muerte de Cochran resonó con la oscura tradición de estrellas de rock muriendo jóvenes, como si la carretera misma estuviera maldita. Las teorías han circulado durante décadas, pero no hay un villano claro, solo una inquietante sensación de que el accidente no fue un accidente ordinario. Eddie Cochran dejó más preguntas que respuestas y un modelo de rebelión que todavía resuena en los altavoces hoy en día. Rudy Lewis. That.
El sonido suave de The Drifters definió el pop de principios de los años 60, pero la tragedia ensombreció su éxito. Rudy Lewis, el tenor destacado detrás de Up on the Roof y On Broadway, fue encontrado muerto en su apartamento de Harlem en mayo de 1964, solo horas antes de una gran sesión de grabación. Oficialmente, se dictaminó que fue una sobredosis de drogas, pero los más cercanos a Rudy nunca estuvieron convencidos. Para empezar, los amigos insistieron en que Rudy evitaba las drogas duras y no tenía antecedentes de comportamiento imprudente. Algunos señalaron la inquietante coincidencia: su muerte ocurrió en la víspera de uno de los proyectos más importantes del grupo. Otros notaron lo rápido que se cerró el caso con pocas preguntas por parte de los investigadores. ¿Fue solo el estrés de estar en el centro de atención o alguien tenía una razón para silenciar a Rudy en su apogeo? Los rumores de juego sucio, batallas secretas y rivalidades tras bambalinas han circulado durante décadas, alimentando la especulación y el desconsuelo entre los fanáticos de los Drifters. El misterio se profundiza cuando consideras lo poco que parecía importarle a la industria musical. El reemplazo de Rudy entró y los éxitos siguieron llegando. Pero para aquellos que amaban su voz, las preguntas sin respuesta persisten. ¿Por qué tuvo que irse Rudy Lewis? ¿Y por qué parece que nadie conoce la verdadera historia? Joe Meek fue el científico loco de la música pop, creando sonidos futuristas salvajes en un pequeño apartamento de Londres. Le dio al mundo Telstar, produjo éxitos para The Tornados y fue pionero en efectos que cambiaron para siempre la grabación. Pero en 1967, la brillante y problemática historia de Meek llegó a un final extraño y violento. Fue encontrado muerto junto con su casera, ambos víctimas de disparos en lo que la policía llamó un asesinato y suicidio. Pero la verdadera historia de los últimos días de Joe Meek es un laberinto de paranoia, fama y posiblemente secretos peligrosos. Meek estaba convencido de que lo estaban siguiendo. Había tenido enfrentamientos con la ley, amenazas de chantaje, e incluso se rumoreaba que estaba trabajando en un libro revelador que expondría a figuras poderosas en el mundo de la música. El arma utilizada en el incidente tenía un origen poco claro, y la cronología oficial nunca ha cuadrado del todo. ¿Fue un colapso trágico o alguien decidió que el excéntrico genio sabía demasiado? Las propias cintas y diarios de Meek desaparecieron durante años, y aún ahora siguen surgiendo nuevos rumores. El hombre que rompió todas las reglas en el estudio murió rodeado de misterios tan enredados como su música. Los fanáticos todavía preguntan, ¿Joe Meek estaba simplemente atormentado por demonios o sus enemigos finalmente lo alcanzaron? Bobby Hebb. Si conoces la canción Sunny, conoces la voz de Bobby Hebb, esperanzada, pegajosa e inconfundible. Pero detrás del brillo, la verdadera historia de Bobby tenía un lado tormentoso. Su ascenso a la fama a mediados de los años 60 fue meteórico, pero lo que siguió fue una larga serie de contratiempos, extrañas desapariciones y una industria que parecía ansiosa por olvidarlo. La muerte de Hebb en 2010 podría parecer reciente, pero su encuentro con el misterio comenzó mucho antes. Después de sus éxitos iniciales, Bobby prácticamente desapareció de la escena musical. Circulaban rumores. Algunos afirmaban que estaba luchando contra enfermedades secretas. Otros susurraban sobre amenazas de socios comerciales turbios o rivales celosos. Durante finales de los años 60 y principios de los 70, Bobby enfrentó episodios de depresión y, según se informa, desapareció durante meses, alimentando todo tipo de especulaciones. Cuando falleció, la versión oficial fue enfermedad, pero los fanáticos que recordaban sus desapariciones repentinas no podían evitar preguntarse qué había sucedido a puertas cerradas todos esos años. ¿Fue la desaparición de Bobby del centro de atención su propia elección, o había algo más oscuro manteniéndolo alejado del escenario? Por cada respuesta, parecía haber el doble de preguntas sobre el viaje de Bobby Hebb y sus misteriosos silencios. Jesse Belvin. Jesse Belvin fue el cantante de voz aterciopelada detrás de Good Night, My Love, y su talento prometía romper todas las barreras en el R&B. Pero en una fría noche de 1960, la historia de Belvin se detuvo abruptamente. Murió en un accidente automovilístico solo unas horas después de hacer historia al actuar para una audiencia desegregada en Little Rock, Arkansas. El informe oficial culpó a un conductor ebrio y a la mala suerte, pero esa explicación nunca convenció a quienes sabían lo que Belvin enfrentaba. En los días previos a su muerte, Jesse y su esposa recibieron amenazas, advertencias feas y violentas para que no actuaran. Algunos testigos afirmaron más tarde que vieron las llantas de Belvin cortadas antes de que saliera a la carretera.
Sus amigos y fanáticos han creído durante mucho tiempo que su accidente fatal no fue en absoluto aleatorio, sino un acto de odio diseñado para silenciar a una estrella en ascenso que se atrevió a cantar para todos. Nunca se acusó a nadie, y el rastro de documentos desapareció tan rápidamente como el propio Belvin. ¿Fue un trágico accidente o había algo más siniestro oculto detrás de la versión oficial? La muerte de Jesse Belvin sigue siendo un eco inquietante de una época en la que la música podía ser tan peligrosa como edificante. Una cosa es segura, el misterio en torno a su fallecimiento no se ha desvanecido con el tiempo. David Boggs. David Boggs nunca se propuso convertirse en una leyenda del folclore más oscuro del rock, pero el destino tenía otros planes. Como el hombre elegido para llenar los zapatos de Buddy Holly en The Crickets después del fatal accidente de Holly, Boggs parecía casi maldito por asociación. Luego, en 1964, con solo 21 años, Boggs murió en un accidente aéreo inquietantemente similar al que le quitó la vida a Holly. La versión oficial lo atribuyó a un error del piloto, una mala noche y mal tiempo. Pero la coincidencia es tan fuerte que casi invita a la sospecha. Algunos dicen que Boggs había expresado preocupaciones sobre volar. Otros afirman que el avión estaba en mal estado y nunca debió haber despegado. Más de un fan ha señalado el extraño patrón de accidentes fatales entre los primeros íconos del rock, susurrando sobre una industria que devora y escupe talento sin piedad. Con sus sueños truncados y su historia resonando como una de las tragedias más famosas de la música, David Boggs es recordado como una nota al pie en la historia del rock. Sin embargo, para aquellos que miran un poco más de cerca, su muerte es otro caso sin resolver en una década plagada de preguntas sin respuesta y conexiones inquietantes. A veces, el rayo realmente cae dos veces. Elvis Presley. Él era el rey, el nombre que definió una era, el ícono que hizo al mundo suspirar. Pero la muerte de Elvis Presley en 1977 dejó casi tantas preguntas como su vida dejó éxitos discográficos. A finales de la década de 1960, Elvis estaba atrapado en un ciclo de regresos y caídas, rodeado por un ejército de seguidores, doctores extraños y rumores que nunca dejaban de circular. Oficialmente, Elvis murió de un fallo cardíaco, pero los detalles son un enredo complicado. Los informes toxicológicos sugirieron un cóctel de medicamentos recetados. Los fanáticos han especulado sobre todo, desde enfermedades secretas hasta negligencia médica deliberada, e incluso teorías de que el rey fingió su propia muerte para escapar de la pecera de la fama. Durante años, avistamientos e historias extravagantes mantuvieron ocupados a los tabloides y a los teóricos de la conspiración despiertos por la noche. Su mansión en Memphis, Graceland, se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que aún buscan respuestas. ¿Era inevitable la decadencia de Elvis? ¿Un choque a cámara lenta provocado por el duro foco de la fama? ¿O fueron aquellos encargados de su cuidado quienes lo empujaron al límite en busca de ganancias y control? La única certeza es que los últimos días de Elvis están tan envueltos en misterio como cualquier leyenda. Prueba de que a veces ni siquiera un rey puede controlar su propia historia. Bobby Darin. Bobby Darin vivió rápido, cantó más rápido y dejó a los fans sin aliento. El hombre detrás de Mac the Knife fue un camaleón musical, crooner, rockero, actor, que vivió una vida completa en menos de 4 décadas. Pero en 1973, después de ingresar al hospital para lo que se suponía iba a ser una operación rutinaria del corazón, Darin murió inesperadamente a los 37 años. La causa oficial fueron complicaciones postquirúrgicas, pero rumores y sospechas siguieron a Bobby hasta la tumba. Algunos afirmaron que los doctores tomaron riesgos innecesarios, mientras que otros susurraban sobre enemistades tras bambalinas, disputas contractuales, rivales celosos, incluso insinuaciones de un encubrimiento. No hay pruebas sólidas de nada, pero la forma en que se manejaron la carrera y la salud de Darin durante sus últimos años ha sido cuestionada por quienes más lo querían. Los fanáticos aún debaten si la muerte de Bobby Darin fue un caso de error médico o algo más complicado. ¿La presión por mantenerse en el centro de atención lo llevó más allá de sus límites? ¿O fueron los responsables de su cuidado quienes fallaron cuando más importaba? Lo que no está en debate es que el mundo perdió a un verdadero original, y las preguntas sobre su última despedida aún no han encontrado una respuesta satisfactoria. Quince, Paul Williams. Paul Williams fue la voz conmovedora detrás de las armonías más inolvidables de The Temptations, un miembro fundador cuyas suaves movimientos y voces aterciopeladas ayudaron a dar forma a la edad de oro de Motown. Sin embargo, a principios de la década de 1970, Williams estaba luchando contra problemas de salud, depresión y crecientes presiones de la industria.
En 1973 fue encontrado muerto en un callejón de Detroit. Un solo disparo puso fin a su historia a los 34 años. La versión oficial fue que Williams se había quitado la vida, pero para quienes lo conocían y para legiones de fanáticos de The Temptations, esa versión siempre ha parecido incompleta. Amigos señalaron que había estado animado días antes, haciendo grandes planes para un regreso. Su esposa cuestionó los detalles de la escena, y algunos cercanos al grupo creían que Paul era el objetivo de algo más siniestro. El mundo de la música puede ser un lugar implacable, especialmente cuando el dinero y la fama están en juego. ¿Fue la muerte de Williams un caso de tragedia personal, o alguien tenía una razón para silenciar a una estrella que sabía demasiado? Con las pruebas perdidas y el rastro frío desde hace mucho tiempo, puede que nunca sepamos toda la verdad, pero la sospecha permanece, y para cada fan de los Temptations, el misterio persiste en cada coro elevado. Y ahí lo tienen. Los años 60 nos dieron música inolvidable, pero también una galería de misterios que se niegan a desaparecer. ¿Cayeron estas leyendas por el destino? ¿O había algo más oscuro acechando detrás del foco? Tal vez la verdad aún esté ahí fuera, esperando a que alguien finalmente conecte los puntos. ¿Qué crees que realmente le sucedió a estas estrellas perdidas? Deja tus teorías en los comentarios. Suscríbete y sigue cuestionando todo, porque la música nunca muere realmente.